Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias, catequesis. Pues realmente, queridos hermanos, cada día que nos conectamos acá aprendemos más sobre la fe, conocemos también valores católicos, principios, realmente por eso yo siempre doy gracias a cada una de las personas que se van conectando, porque precisamente pues me ayudan en esta misión de llevar todas estas noticias, todos estos en vivos, la buena nueva a través de esta tecnología, ¿ok? Así que siempre les digo al iniciar que pues les den las 3 acciones al en vivo, que son darle like, comentar y compartir, ¿ok? Escribe de qué lugar te estás conectando. Por ejemplo, mira, Miguel, me conecto de Estados Unidos, me conecto de Chile, me conecto de México, de Colombia. Escríbelo allí y te vamos a saludar. También no se te olvide darle like, porque es algo súper importante, porque de esa forma tú le estás mostrando a YouTube que te gusta este contenido, así que YouTube se lo va a recomendar a más personas. Y por supuesto, compartir, copias el enlace y lo compartes en todos las redes sociales, grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, absolutamente todo. Y de esa forma me estás ayudando, ¿ok? También quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu casa. No tienes excusa. Recuerda que católico ignorante, futuro protestante. Así que hay que formarse en la fe. Y esto lo puedes hacer a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Además, también el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas desde la Biblia, pues te enseñan a quizás responder cuando venga un hermano separado, a querer confundirte, a hablarte de las imágenes, a hablarte de la virginidad perpetua de María, a hablarte de la Eucaristía. Acá vas a saber cómo poder responderlo, ¿ok? También los invito ya para finalizar a que se suscriban a mi nuevo canal que se llama de Historias Desconocidas de la Iglesia, acá en YouTube, Historias Desconocidas de la Iglesia. Ahora sí, les presento a nuestro querido hermano, el Padre Toto, costarricense, viviendo en Estados Unidos y que tiene una historia interesantísima en la India. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Pues muchas gracias por la invitación, de verdad que es una oportunidad grandísima. Yo creo que lo que pude experimentar en la India y el poder ver a Dios tan de cerca en todo, no se puede quedar solo para mí y es digno de que se pueda compartir con los demás. Muchas gracias. Así es. No, gracias a usted, padre, por el tiempo, porque sabemos pues el trabajo pastoral, de estudio, de oración, pues que tienen nuestros sacerdotes. Así que pues muchísimas gracias. Y aprovecho también pues a todas las personas que desde ya pues siempre tengamos presente en nuestras oraciones a nuestros sacerdotes, nuestros obispos y por supuesto al Papa Francisco. Vamos a saludar por acá a Laura Ramírez, que nos saluda desde Idaho, Estados Unidos, ¿ok? De donde se encuentra precisamente el padre Toto. Por acá también nos saluda Priscila Vázquez, se conecta desde Pian City, también nos conecta por acá Olga Esquivel, desde Costa Rica, pura vida. Por acá Rafael Nogueras nos dice que es nuevo en el canal, bienvenido. Isaías Arciniegas nos saluda de Estados Unidos. Por acá Flor Gamboa dice saludos padre, un gusto verlo. Laura Ramírez nos saluda. Por acá también nos saluda desde Miami, Estados Unidos. Creo que estoy teniendo un problemita acá con el micrófono. Espérenme un momento. Ahora sí, también nos saluda Martina desde Bolivia. Padre, y ahorita vamos a seguir saludando a todas las personas. Antes de adentrarnos, padre, en el testimonio de cómo fue a parar en la India, porque pues de Costa Rica a la India me imagino que hay un trayecto bastante grande, otras culturas, otra religión, otro idioma, otra comida, o sea, es totalmente diferente Otra a lo que cosa. estamos acostumbrados, ¿no? Sí, 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 no es no sería raro que de Costa Rica nos vamos a Venezuela, a Colombia y a Chile. Hay cosas pues diferentes, pero al final es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto del testimonio de esta entrevista, me gustaría conocer, padre, si
siempre usted fue una persona acercada a Dios, en su familia pues frecuentaban los sacramentos, eran religiosos, siempre pensó que quería ser sacerdote. Me gustaría conocer esa parte de la historia y su vocación al sacerdocio, que obviamente pues ya se conecta con la ida a la India. Claro, Miguel Ángel. Mira, yo siempre cuento y le digo y la gente que me conoce, los de mi pueblo, los de mi país, saben que yo pues nunca tuve ninguna intención de ser sacerdote, nunca. Wow. Yo nunca, o sea, lo veía algo, no, ni lo pensaba. Yo quería ser político, yo quería estudiar políticas. Desde pequeño es lo que me ha llamado mucho la atención, siempre me ha gustado. Y eso, me involucré desde muy chico en la política de mi pueblo, luego en la política ya nacional. Estudié en la universidad Relaciones Internacionales, entré en la política de la universidad. Entonces, o sea, quien me veía sabía que iba orientado hacia la política. Eso es lo que me Sí, gustaba. Pero y mi familia siempre de misa, católicos, no fiebres, no digamos, no ardientes católicos, pero sí. de que van a misa, mi mamá, mi papá preocupados por mis sacramentos y simple. Teníamos un párroco en mi parroquia, en mi pueblo, el párroco y el asistente de la parroquia, que eran dos señores españoles que duraron prácticamente toda la vida en la parroquia. En la parroquia de mi pueblo duraron 50 años gobernándola. Eso pasaba mucho también en nuestros países, sí. Eran Mira, sacerdotes españoles y claro se que iban de venían, ancianos. exacto, se hicieron ancianos, llegaron de 30 años, se fueron de 77. Y estos dos señores dieron un ejemplo tan grande de fe en mi pueblo que todo el pueblo era prácticamente católico y estos señores tenían injerencia en la política. Si te ibas a comprar un carro, iba y le pedías permiso a él porque nos conocía a todos. Y entonces, viéndolo ese ejemplo, pues yo creo que eso fue fundamental porque de mi pueblo salimos 8 sacerdotes más o menos. Wow, qué bendición. Es una bendición. Estos dos, para mí, santos, ya los dos se fueron para España, uno murió y queda el otro, que era el más cercano a mí, tiene ya 83 años, creo. Y bueno, yo estudié mi vida enfocada a la política y a una vida normal, una vida de un joven de los que ves ahora, ¿no? Que se tomaba sus cervezas, que bailaba, que tenía novias, que iba a bailes, que se divertía en el Fútbol. mundo, ¿correcto? Y una vida universitaria como cualquier, vivía en la Sí, capital, no vivía. Pero Miguel Ángel, llega un momento en mi vida en la que luego de tener ya la carrera terminada, saqué una maestría en lo mismo, en relaciones internacionales, involucrándome en política, teniendo, digamos que casi todo a los 23 años. Es que estaba muy joven y ya tenía una maestría casi que terminada y con una vida llena de pecado. Claro, ahora que ya yo estoy viejo y veo hacia atrás, yo digo, pues no eran tan grandes los pecados, no eran tan grandes, pero a mí me parecían mortales, me parecían. Y llegó el momento en el que toqué fondo. Yo creo que entre el alcohol, entre el sexo, entre los vicios, yo dije, ya, mi vida no puede ser. O sea, con 23 años no puede ser que yo viva ya una vida de sufrimiento profundo, o sea, de esta muerte del alma, aunque yo vivía y me divierto y gozaba y me reía y siempre he sido una persona muy feliz, dentro de mí sí había como una muerte interna y ahí fue donde toqué ya a fondo y fue cuando ya dije, aquí hay que hacer algo. wow, o sea, tan pronto, a los 23 años, ya vivía una vida tan apresurada que empezaste a tener esa crisis que quizás mucha gente le da a una edad más mayor, ¿no? Fíjate que a mí me hice una pregunta, fueron dos factores que influyeron. Una pregunta que me hice yo mismo que decía, ¿quiero llegar así a los 40 años viviendo este tipo de vida? Claro. Y otra pregunta que fui a un retiro, a una convivencia en mi camino es muy fuerte el camino neocatecumenal y en mi Okay. pueblo es muy, muy, muy fuerte. Estos dos sacerdotes españoles trajeron el camino neocatecumenal cuando recién venía saliendo del horno en España. Entonces en mi pueblo todos en alguna etapa de su vida ha hecho las catequesis del camino neocatecumenal.
Bueno, entonces en una convivencia de estas del camino neocatecumenal, un sacerdote dijo, ¿en qué te quieres gastar el resto de tu vida? Y eso a mí me impactó a esa edad, a los 23 años, 22 años, yo dije, pues lo que yo estoy viviendo, por más bonito que sea, no tiene, no tiene felicidad profunda, tiene felicidades efímeras que yo llamo alegrones de momento. Te alegras por un fin de semana, te alegras un día, te alegras una noche, pero luego vuelves a la misma miseria existencial tuya. Y yo dije, yo no quiero vivir así. Si existe Dios, si realmente Dios existe, tiene que existir una felicidad más bonita. Porque si existe un Dios que me ha creado, Él no me ha creado para esta vida tan miserable, me ha creado para vivir el cielo aquí. Si es cierto, si es que de verdad existe, voy a buscarlo. Y eso fue lo que hice. Empecé esta investigación profunda, yo creo que es Dios que se vale de todo, ¿no? Dios que utiliza gente, que utiliza el movimiento del camino neocatecumenal en mi vida para poderme dar cuenta de que realmente Dios me llamaba para algo más. Y así Wow, fue. padre, es interesantísimo de escuchar eso y qué bueno que lo cuente porque estoy seguro que pues esto lo van a ver jóvenes, lo van a ver personas que quizás tengan esas mismas preguntas, tengan esos mismos sentimientos, pero pues también les da como un poco de miedo por el mundo que vivimos hoy en día, donde solamente nos lleva a una sola dirección y tenemos miedo de preguntarle a Dios qué es lo que quiere con nosotros, ¿no? Entonces Claro. llega todo ese momento. ¿Cómo empieza a barajar o a pensar que el sacerdocio podía ser una opción porque es que nunca estuvo? Nunca estuvo. Bueno, yo me ponía, cuando pensaba, porque yo sabía que yo no estaba llamado al sacerdocio, pero sí estaba llamado a dar la vida, sentía yo, a ser misionero en alguna parte del mundo, en África me llamaba la atención, pero yo decía, no quiero, yo quiero tener familia, yo quiero seguir divirtiendo, pues yo creía que el cura no se divertía. Claro, viendo a los dos españoles de 70 años en mi Claro. parroquia, yo decía, estos hombres no se divierten, no tienen vida social, no tienen amigos, yo eso no. Y entonces cuando pude conversar en ese momento mis catequistas del camino neocatecumenal, porque yo había ingresado al camino neocatecumenal, les conté cómo me sentía yo y entonces me dijeron que si estaba dispuesto a vivir una experiencia misionera y que para vivir esa experiencia misionera yo tenía que irme a una convivencia que hacían en Italia. Me tomó de sorpresa porque ese año el Camino Neocatecumenal manda de cada país. Ese año nos mandaron a 4 de Costa Rica. 3 que estaban metidísimos en la iglesia, que desde chiquititos querían ser sacerdotes. Imagínate, yo dije, sí, por supuesto, estos son los que van a ser sacerdotes, porque en mi mente no estaba eso. En mi mente no estaba ser sacerdote, en mi mente estaba, bueno, voy a ir a vivir la experiencia a Italia, voy a ver qué pasa, un paseo que me pueda dar en Roma y luego ver qué es lo que quiere el Señor. Bueno, ya en ese retiro en Italia, que fueron un fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, hay un momento en el que nos mandan a hablar con la palabra de Dios, a hacer un escrutinio de la palabra de Dios, qué te dice la palabra de Dios. Y yo sin duda sentía que Dios me llamaba, pero me llamaba para ser misionero, para tener una experiencia de misionero. Y al final del día, el día sábado, te preguntan si estás dispuesto a irte donde Dios te mande. Y yo dije que sí, pero no para ser sacerdote. Entonces me dijeron, no, tú te vas y allá el Señor arregla, te vas como misionero. Y yo, bueno, donde sea como misionero yo me voy. Y efectivamente, entonces empezó lo que le llamamos en el camino neocatecumenal una merkabá, que hace alusión al carro de fuego de Elías, que tiene los 4 evangelios en cada lado y que tira para todos los lados y que te lleva a cualquier lado. Pues eso fue, te metes en la merkabá simbólicamente y te mandan a donde Dios quiera. Entonces mandan en una tinaja, tienen los nombres de los jóvenes y en otra tienen los países. Y Wow. así van, escogiendo un país, por ejemplo, Italia. ¿Qué ciudad? Roma. ¿Cuántos seminaristas quieres para Roma? 8. Bueno, sacan 8 nombres. Y así pasó la noche y mi nombre no salía, y mi nombre no salía, y mi nombre no salía. Hasta las últimas 3 ciudades que salieron esa noche fueron Bangalore en la India, Madrid en España y Roma en Italia.
Y yo dije, bueno, me mandan para Roma. Claro, he estudiado relaciones internacionales. ¿Qué más? Que yo dije, ahí me quiere el Señor. Y la sorpresa fue cuando salió India y Mm. pidieron 4 muchachos. Entonces sacaron a 4, que era, bueno, yo, salió un gran amigo mío ahora que está en California, salió otro que venía de Italia y otro que no me acuerdo de dónde. De esos 4 que fuimos a la India, solo yo me hice sacerdote. Y de los que salimos de Costa Rica, que también salimos 4, solo 2 nos hicimos sacerdotes. O sea, De los para que que tú veas, supuestamente todos se iban a ser todos, sacerdotes. todos desde niñitos sentían la llamada Mm. y el misterio de Dios. Dios es un Claro, misterio. O sea, si en ese momento tú le hubieras preguntado a alguien de estos 4 cuál va a ser sacerdote, yo era el menos. Yo claro. hubiera ganado nada, porque la gente me conocía, lo que me gustaba la fiesta, lo que me gusta la política. Y pues nada, entonces así fue, nos fuimos para India, esos 4, por un periodo de 6 meses, era la primera vez. Un periodo, una misión de 6 meses. Y por ejemplo, padre, cuando llegan allá, obviamente como todo es diferente, o sea, la cultura, la comida, muchas religiones, politeístas, eh, ¿cómo es encajar cómo se encaja, cómo empieza a vivir un joven y tratar de predicar una vida cristiana en ese mundo que es totalmente diferente? O sea, no hubo como al principio un choque de decir qué estoy haciendo acá, o era el Señor me mandó acá y aquí vamos. Miguel Ángel, bueno, yo me acuerdo que salí de Costa Rica ese día destruido, con miedo. Yo no hablaba inglés, iba a un país donde se hablaban muchos idiomas, pero que también se hablaba inglés. No conocía nada, ya había visto videos. Para todo esto necesito que nos ubiquemos en el tiempo, porque ahora podríamos decir, bueno, es muy fácil, pero era el año 2005. En el año 2005 no tenías Twitter, no tenías Instagram, YouTube, nada. tenías Facebook nada más, no existía WhatsApp. Entonces, lo poco, para ir a ver algo en internet, tenías que ir a un café internet y pagar en Costa Claro, Rica. O sea, es claro, otra época. No, si lo vemos ahora, pues ahora con el celular tú ves y ya sabes todo, qué pasa en India, y con el Google Map o con Earth te metes a la calle y hasta el seminario. En ese momento ibas a algo desconocido. claro. Si te perdías, no había traductor en el teléfono, o sea, no teníamos nada. Me acuerdo que lo que yo llevaba en el avión, porque yo hice San José, París, y de París ya, ahí, o sea, San José, París iba bien, pero cuando yo abordé el avión de París A la Bombay, India. que la primera parada era Bombay, yo ahí sí me caí y llevaba, me acuerdo que llevaba un Discman, no sé si te acuerdas de los Discman. Sí, sí, claro, claro. Y ahí empecé a escuchar música y yo lloré porque yo solo veía desierto y desierto y desierto. Yo no veía mar, no veía nada. Y yo decía, estoy lejos de Costa Rica, estoy lejos de mi patria. Claro. Y después de 10, 11 horas de viaje, llegamos a Bombay. Yo me acuerdo que cuando llegamos se ve el montón de slums, de precarios, de casas pobres, ¿no? O sea, de latas. Sí. Y yo le pedí a la Madre Teresa de Calcuta, yo le dije, si tú aguantaste aquí, dame la gracia para poder estar estos 6 meses aquí, porque por lo que veo del aire, no creo que me vaya a gustar. Claro. Y así, o sea, el impacto cuando yo llegué a Bombay era que no había aire acondicionado en el aeropuerto. Ahora hay un aeropuerto nuevo en todas las ciudades de la India, pero en el 2005 eran aeropuertos viejos. Usaban abanicos gigantescos para el calor tan bochornoso que hacía. Bombay es una ciudad muy húmeda, con mucho calor y mucha humedad. Sientes que te ahogas. Viendo a la gente con ¿cómo se llaman? Lo que se ponen en la cabeza, Turbantes. los turbantes, viendo a la gente vestida como visten, las mujeres vestidas con su sari. Fue un impacto. Es otra gente, es otra cultura, gente Total. descalza. Me acuerdo que se me ocurrió porque tenía que esperar otro avión que me llevaba a mi otra ciudad. Yo llegaba a Bombay, pero tenía que irme para el sur. Bombay está como que en el centro, pero yo tenía que irme para el sur, que eran 2 horas de avión, y tenía que esperarlo 4 o 5 horas. Yo no sabía dónde había que esperar. El Espíritu Santo me guió. Pero me acuerdo que quise salir del aeropuerto y en el momento que yo salí del aeropuerto vinieron como 200
el país más poblado del mundo. Y Claro. está todo el mundo afuera del aeropuerto esperando agarrar al extranjero. Y yo me acuerdo que salí y me arrebataron el pasaporte y a mí me dio tanto miedo que yo corrí, pues que sin el pasaporte, ¿qué haces? Mm. Corrí y se lo quité y me metí de otra vez al aeropuerto y ya de ahí no salí hasta cuando ya tuve que abordar el otro avión, cuando ya lo vi que decía Bangalore, que me llevaba a la otra ciudad. Cuando llegué a la ciudad de Bangalore, lo mismo, un aeropuerto antiguo, no es el aeropuerto nuevo, es un aeropuerto viejo con abanicos. Había un hombre vestido de negro como yo así y yo dije, ahí voy. Y fui, me recogió sin hablar español, sin hablar nada, a pura seña. Era un indio, era mi vicerrector. Y nada, de ahí me montaron en un tuk-tuk que le llaman, no sé si sabes lo que es, esos Sí. carritos, ¿no? Allá se llaman rickshaw y me llevaron al seminario. Tengo que reconocer que el seminario estaba a 20 minutos del aeropuerto, que en ese camino, que eran las 8 de la mañana, estaba lloviendo, octubre, yo llegué a octubre, octubre es el mes de los monzones, donde llueve más, ver las vacas en la calle que llegaban, que se atravesaban, las bicicletas, no hay semáforos, era un Mm. desorden, un caos vial, pero en medio de todo ese desorden, el seminario era bonito, era un lugar, un remanso de paz, un lugar tranquilo, y bueno, de ahí empezó mi vida, 6 meses como misionero, porque no me quería ser sacerdote, pero viviendo dentro de un seminario, ¿no? Con la vida de un seminarista, viéndolos a ellos estudiar. Yo siento que me jugaron chueco, ¿no? Me quisieron engañar y me dijeron, bueno, Mm. como no tienes que hacer nada en la mañana, vas a entrar a la clase de filosofía de primer año. Me metieron a la clase porque es importante contarles que como la India es un país hindú, no puedes estudiar, o sea, yo no podía irme a meter a la universidad o ir al seminario normal de ellos, porque no, yo soy extranjero, entonces no se permiten extranjeros en ese entonces que estudiaran religión en un seminario. Entonces, mi seminario hizo su propia facultad de estudios. Entonces, ahí en la casa donde vivíamos nos daban clases y venían profesores, los mismos profesores que vivían ahí de la India nos daban clases o venían españoles, profesores de España o de Italia, que se llaman profesores itinerantes y nos daban los cursos. Y así fue, los primeros 6 meses, pues estudiando filosofía, que me pusieron a un seminarista a traducir las clases de inglés y me las decía en español, y ahí yo aburrido, harto, no comía, la comida de la India me hizo sufrir mucho al principio. Llegó el momento en el que yo solamente podía comer arroz con ketchup, arroz y salsa de tomate, solamente. Wow. Porque lo que ellos comían no me gustaba, comen muchos vegetales y la India es pobre, el seminario tampoco es un seminario rico. Teníamos derecho a comer carne solo los sábados en la noche después de que veníamos de la Eucaristía. El resto de la semana toda era pues una tortilla que ellos hacen que se llama la chapati con harina. Comíamos vainicas, frijoles, garbanzos, muchos garbanzos, pero todo vegetal, todo vegetal. Y como a mí no me gustaban los vegetales, ni me Mm. gustaban las spices que le echan, lo picante que era, Claro. me conformaba con arroz y con salsa de tomate. Y así pasé muchos meses comiendo arroz y salsa de tomate. Padre, y Y, por ejemplo, me gustaría conocer, pues, en esos 6 meses que estuvo, pues, como misionero, ¿qué era lo que hacía? O sea, ¿cuál era su papel? ¿Cómo era su día a día? Pues, aparte de las clases de filosofía, ¿y qué empezó a notar en esos meses? O sea, del cristianismo, de vivir la fe cristiana, pues, compartiéndola con los demás. bueno, en el seminario éramos como 20 muchachos y los formadores, y entonces teníamos una vida pues desde temprano, a las 6 de la mañana sonaba la campana, hay grupos, te meten en un grupo, una semana estás en el grupo de la cocina, una semana estás en el grupo de limpieza y una semana estás en el grupo de liturgia. Entonces, depende en qué semana estés, tienes más o menos trabajo. Si estás en el grupo de cocina, hay un día a la semana que te toca hacer el desayuno, entonces tienes que levantarse a las 4 de la mañana, preparar café, preparar té, preparar huevos para los seminaristas que desayunen, todos. Si estás en el grupo de liturgia, bueno, te toca arreglar la capilla para los laudes de la mañana, para la misa de la noche, que la alfombra y los sillones, todo esté limpio.
Y si estás en el grupo de limpieza, eso se hace después del almuerzo. Después del almuerzo te toca pues limpiar la cocina, limpiar los patios, sacudir puertas, sacudir ventanas. Entonces, pasas el día muy ocupado y empieza muy temprano. El día empieza a las 5, 5:30, si no estás en cocina. Si estás en cocina, a las 4. Entonces, cuando son la 1 que has terminado de comer, lo que te da es sueño. Entonces, te pegas una siesta de 1 hora, a las 3 de la tarde tienes que salir de tu habitación a hacer ejercicio. Entonces, a caminar, a jugar cricket, que era lo que los indios juegan, cricket, sí. O alguna vez podíamos jugar fútbol. Y después, ya, alistarte de 3 a 5 tienes que estudiar. O de 4 a 6 a estudiar en la biblioteca, todos estudiando. Tiene gente que pasa a revisarte el cuarto si estás estudiando, ¿no? O sea, el seminario es muy estricto. Y luego ya te alistas para la Eucaristía. Después de la Eucaristía vas a cenar, un ratito de descanso y a las 10 todos tienen que estar con la luz apagada. Que ya cuando tú estás en tiempo de exámenes, eso seguramente lo han hecho todos los seminaristas, en tiempo de exámenes pones una colcha en la ventana para que no se refleje la luz, para seguir estudiando durante la madrugada. La vida del seminarista es muy cansado y aparte que somos seres humanos, que tenemos problemas, que tenemos debilidades, que hay peleas, que no todos te caen bien, que de todos los países habían 10 de la India, pero el resto eran italianos, un salvadoreño, mexicanos, yo de Costa Rica, polacos. Entonces habíamos de todo lado y todos con culturas diferentes. Claro, porque la gente creerá que en los seminarios, no, pues todos son padrecitos y es de Dios y todo, pero no recuerdan que los mismos apóstoles y todos se peleaban entre ellos también, ¿no? Claro. O sea, porque es el temperamento humano, por supuesto. Es humano que te peleas por que dejaste todo en el baño para bañarte, se te olvidó algo, vas al baño y alguien se te metió al baño. Ya hay lo normal, como unos hermanos. Claro. Peleas con los hermanos. Entonces, y no puedes durar enojado. Bueno, después en la noche tienes que irte a pedir perdón porque no puedes dormirte con un juicio con un seminarista. Hay que reconciliarse. Entonces, pues todo eso. Y que son 8 o 10 años. O sea, tú dices, llegué aquí, pero no es que se me termine en un mes, no es que se termine en un año, sino que son años metidos en la misma casa. Entonces, claro, pero al principio, padre, y es lo que quiero, pues ya ir llegando como a ese punto, porque usted fue por 6 meses, misionero, nada de sacerdote, voy a cumplir mi misión y me regreso a mi país, ¿no? ¿Qué pasó cuando ya se estaban acercando ya esos 6 meses? Cuando ya se iban a acercar los 6 meses, que era justo para la cuaresma, y yo dije, me voy, el encargado, el catequista de la India me dijo, dale un chance más a Dios y deja que esta cuaresma el Señor te enamore. Quédate toda la cuaresma y después de la Pascua, si ya te quieres ir, te vas, pero vive estos 40 días y la resurrección del Señor y vemos qué pasa. Tal vez el Señor, porque yo estaba harto, yo me quería ir, yo lloraba, yo llamaba a mi familia, cuando podía llamar, porque esa era otra. Todos podían llamar, pero el teléfono de la India, que era de cable, no había celulares, podía llamar a cualquier país excepto a Costa Rica. O sea, no podíamos llamar. Yo no podía llamar a Costa Rica. Entonces, la única forma de comunicarme era por Skype. ¿Se acuerda que existía un programa? Sí. No sé si todavía existe. Te comunicabas por Skype, pero no era cuando tú quisieras. Yo tenía derecho a llamar media hora, usar internet media hora los martes, de 2:30 a 3 de la tarde. ¿Ok? Ese era mi día de internet. ¿Qué pasa? Que cuando llegabas a internet no había luz. La electricidad se había ido. Y ya perdiste el turno. O sea, te toca hasta la otra semana. Y eso era muy común, no solo conmigo, sino con todos los seminaristas, porque en la India se va la luz mucho. Se va la luz en la mañana, en la noche, en la tarde. A cualquier hora se te puede ir la luz. Cae un aguacero, se va la luz. Un viento, se va la luz. O sea, son condiciones precarias, muy precarias. Entonces, las veces que podía comunicarme, que lograba llamar por Skype, pues nada, llamaba a mi mamá, no tenía tiempo de llamar ni a mis amigos ni a nada. Hablaba con mi mamá cómo estaba. Y cuando tenía acceso a internet, pues nada, me mandaba emails con mi hermana o con mis amigos, como una carta, y esperaba 8 días para poderlo revisar. Sí, fue una etapa dura, ya yo estaba harto.
O sea, lo que Y te viene a obviamente la cabeza, en esas pocas conversaciones había, me quiero ir ya, me quiero claro, regresar. me quiero ir, estoy en crisis, ya véngase. Mi hermana siempre me decía, véngase. Para qué está ya sufriendo? Porque al final de cuentas, es lo que te decía el demonio. O sea, tienes una carrera, tienes una profesión, ¿qué estás haciendo aquí? Claro. Aguantando órdenes, aguantando pleitos con muchachitos. Yo tenía 25, 20, ajá, yo tenía 23, 25 años, aguantando a muchachitos de 18, 19 que habían salido de la casa de una vez para ahí sin una en el juicio, no, nunca habían salido, salieron del colegio y de una vez se fueron para el seminario. Ya uno había tenido una vida, había conocido. Entonces, toda esa tentación que haces aquí aguantando, mejor vete, recibiendo órdenes tal vez de un niño de 18 años. Todo eso era muy duro, era un conflicto de orgullo, de soberbia también, falta de humildad, donde el Señor te tiene que enseñar en el seminario, te tienes que aprender la humildad, aceptar regaños a veces hasta injustos. Y bueno, cuando me propusieron eso, que me quedara hasta la Pascua, Cuaresma. yo dije, bueno, ya está, ya estamos aquí, nos quedamos y ya, pero yo quería irme. Pues resulta que yo creo que fue inspiración de Dios. Me mandaron entonces durante la Cuaresma, como un mes y medio, 2 meses, me mandaron a un pueblo que quedaba a 19 horas en tren desde Calcuta. Y para yo llegar a Calcuta tenía que andar 3 horas en avión, porque la India es inmensa. Sí. Entonces yo me fui para Calcuta con otro seminarista, llegamos a Calcuta y de Calcuta agarramos un tren que era 19 horas. Ese tren nos llevaba, o sea, pero el tren, ¿verdad? No es el AVE de Madrid, es un tren en condiciones que hay ratas, o sea, Calor. los que han visto videos de la India saben cómo son Sí, los sí, yo trenes. he visto, yo he visto. Y me perdonan si hay personas de la India y obviamente es falta de caridad y humildad, ¿no? Pero está la parte humana, que yo digo, Claro, mira, yo lo he dicho, ¿no? Y el Señor conoce mi corazón y por eso no les miento. Yo he dicho, a mí me regalan un pasaje aéreo a la India y yo no voy, eso dice mis amigos, por todo lo que uno ha visto, ¿no? claro. Y bueno, nos embarcamos 19 horas, había que ir, imagínate que la India es como una V, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo estaba aquí, ¿dónde está? Si yo estaba aquí, ahí, aquí, Ahí, yo ahí. tenía que ir aquí arriba, por donde estaba China, estábamos en la frontera con China. Y en esos pueblos, o sea, si ya yo en la India abajo no tenía nada, imagínate en esos pueblos. Claro. En ese pueblo que fui se llama Bongaigon, New Bongaigon. En Bongaigon no había toque de queda. O sea, a las 6 de la tarde ya no podías salir más de tu cuarto, salía el ejército de la calle. Las mujeres, muchas no usaban ya ropa arriba, eran ya topless, porque era la meterse en la montaña. Era totalmente hinduista, totalmente, no había católicos, había una escuela donde fuimos que era de los jesuitas y ahí nos teníamos que quedar a dormir. La primera noche que yo llegué a ese pueblo, o sea, tú imagínate el impacto, yo decía, ¿qué hago aquí? Dios mío, ¿qué hago Claro. aquí? Y la primera noche que yo dormí, nos dijo el padre, ok, ustedes se van a ir a dormir, ahí están los cuartos, estaban como a 100 metros de la casa principal del párroco. Nosotros estábamos en 2 cuartos que estaban afuera y en esos cuartos eran dos, uno para un seminarista y el otro para mí. Él nos dijo, uno, no abran las ventanas porque puede entrar cualquier cosa, desde una serpiente hasta les puede brincar un tigre. Estábamos en la jungla, No. estábamos en la jungla. Y cuando nos metimos a la habitación, bueno, se fue la corriente y era un calor tan grande. Si abrías la ventana, se te metía lo que fuera, un mosquito que te podía infectar de lo que fuera y no había electricidad para poner el abanico, entonces tenías que aguantar ahí. Yo me acuerdo que yo lo que hice fue desnudarme y que con la sábana me hacía viento y ahí yo me No. desplomé. Yo creo que ha sido el día que más he llorado por estar en la India. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Yo aquí, de verdad, si usted no me ayuda, si tú no haces algo, yo aquí me voy mañana mismo. Y me entró sueño y me dormí y yo a la mañana siguiente, pues era otro. Yo no sé, yo creo que ahora yo veo para atrás y yo digo,
Esa noche para mí fue tan increíble, porque además se oía música, se oían unos cantos y yo decía, bueno, ¿estos serán cantos de qué? ¿Será que me los estoy soñando? A la mañana siguiente yo le pregunté al párroco, ¿qué son esos cantos? Y me dice, bueno, es que como estamos en la jungla, estamos en la montaña, hay unas tribus alrededor y esas tribus hacen ritos y llaman a los demonios en la madrugada. No, Dios Eso fue lo mío. que me contestó. Pero a mí esa noche me cambió la vida. Yo pienso que esa noche fue la noche oscura que tuvo Sí. Jacob, la noche oscura que tenemos muchos, la noche oscura de José, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, ahí toqué fondo y ahí vino el ángel del Señor a regalarme la gracia para poder quedarme el resto de la vida. Esa mañana yo me desperté y yo dije, Dios me quiere aquí. Y Wow. empezamos a evangelizar en ese pueblo y ahí hubo, yo le dije, Señor, si de verdad me quieres en la India, tú tienes que darme una señal. Ya yo estaba, tú sabes, ya yo estaba con ese, que el Señor me estaba como cuando un novio quiere conquistar a la muchacha, dándole sus dulces, sus flores. Y yo veo que el Señor así empezó dándome caramelos y yo le dije, dame una señal. Empezamos a llamar a los hindúes para que vinieran a compartir la palabra, les explicábamos el evangelio, les dimos unas catequesis todas las noches. Esas catequesis duraron un mes y medio. Padre, no había como resistencia violenta, porque hay países asiáticos donde predicar es súper peligroso. Bien, no, en ese pueblo particular no. Yo creo que también influía que como eran los jesuitas y los jesuitas les daban las medicinas, Ayudaban los mucho, jesuitas claro. les daban comida muchas veces, entonces ellos se veían en la obligación de llegar a escuchar las charlas que estábamos dando. Y las charlas que les dábamos, pues eran esas, no sé si la has topado en algún momento, eran las catequesis iniciales del camino neocatecumenal. Y entonces esas charlas se las dábamos a ellos y al final de las charlas había que preguntarles, ¿qué te ha parecido? ¿Qué has aprendido? ¿Te han gustado? Todo esto en el idioma de ellos, yo usaba un traductor, alguien me traducía del inglés al idioma de ellos. Y entre toda la gente que había, se paró un hombre, un hindú, y me dijo, bueno, esto para aclarar que el hinduismo tiene 33 millones de dioses. El, Claro, sí, el hinduismo es imagínense. politeísta, el hinduismo cree en todo lo que se le ocurra es Dios, el elefante, la cobra, la rata, Ganesha, Lakshmi, tienen 33 millones de dioses distintos. Entonces, cuando yo le pregunté a él, ¿qué te han parecido las catequesis? ¿Te han gustado? La respuesta de este hombre fue, vea, yo tengo muchos dioses, tengo infinidad de dioses, pero ningún Dios me ha dicho que me ama como el de usted. Wow. Y pum, Miguel Ángel, eso fue lo que a mí, yo dije, ¿qué tesoro estoy llevando? O sea, estoy hablando, porque tú lo haces sin pensar, yo estoy llevando a un Claro. Dios que les está dando, hablando de amor a esta gente. Tienen 33 millones de dioses y ninguno de esos dioses les ha dicho, ellos nunca se han sentido amados por ninguno de esos 33 millones de dioses. Y en un mes ellos se sintieron amados por este Dios que yo les llevaba a ellos, que yo proclamaba. Y eso fue Miguel Ángel. Yo creo que ese fue la señal que yo necesitaba para darme cuenta que Dios necesitaba de mí para esa gente. Y así fue. Y ok, ahí recibe esa gran bendición, esa gracia en medio de esa dificultad. Era misionero hasta ese momento. Cuando dice, me quedo en el seminario y quiero ser sacerdote. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo lo tomó su familia? Y por supuesto en el seminario. Bueno, yo cuando regresé ya de esa misión, que ya venía con la idea de que quería ser sacerdote, me dijeron, ¿te quieres ir en la libertad? Y yo dije, pues no, la verdad que yo me quiero quedar aquí hasta lo que Dios quiera. Eh, Hay una cosa muy importante en el camino, porque en el camino neocatecumenal tú nunca puedes decir quiero ser sacerdote, porque esa es una señal de que no vas a ser sacerdote. Entonces, es Ok, una cosa muy complicada. Entonces, tienes que decir, yo siento que Dios me llama y que hoy la voluntad de Dios para mí es aquí en el seminario. Y así ok. fue, muy contentos y así empezó el viaje de 10 años, 8, 10 años dentro del seminario, viviendo ahí. La India tiene una complicación muy grande que es las visas.
Yo tuve visa de turista siempre, no te van a dar nunca una visa de estudiante, nunca te van a dar una visa de trabajo. Entonces siempre fue con visa de turismo, y la visa de turismo tiene un problema, que cada 3 meses o 6 tienes que salir de la India. Entonces era muy cansado porque llegabas de un lugar y sabías que a los 3 meses tenías que hacer maleta para irte a otro lado a renovar el visado. Entonces, pues íbamos a Sri Lanka, que son los países más cercanos, Sri Lanka, íbamos a Nepal, íbamos a Malasia. Llegué a ir a Australia para poder renovar el visado en Australia. Y ya cuando muchos empezaban a ir a Australia o muchos empezaban a ir a Sri Lanka, ya la embajada ya se daba cuenta, ya nos vetaba. Entonces, bueno, habíamos que ir a España. De España también nos vetaron ir a Lisboa. En Lisboa también hubo hermanos que llegaron a ir a Estocolmo. O sea, tuvimos que andar por todo lado rodando cada 6 o cada 3 meses, lo que era muy difícil porque pues yo tenía que buscarme los patrocinadores, gente muy buena de mi país, gente muy buena de Costa Rica que apoyaban que creían en esta llamada, y que aquí está para Oye, que vaya. por ahí lo han ido saludando mucho, padre, gente de Costa Rica. Lo que pasa es que no quería interrumpir para que no parar esta historia tan hermosa. Ah, es que no lo tenía encendido en los comentarios, no había Sí, visto a sí. ninguno. Ahí los veo ya. Bueno, pues entonces sí, eso, gente muy querida de mi pueblo, de mi país, que creían en que Dios de verdad estaba haciendo una llamada, y me ayudaban pues aquí con $100, con 200, para que pudiera comprar los tiquetes y pudiera salir a esos países a renovar el visado. Fue difícil, fue difícil. Y en ese periodo, padre, tan cansado, por supuesto, obviamente, pues aguantando por la misericordia de Dios, y obviamente eran los que los sostenían, porque por las propias fuerzas humanas, llega un momento que Dios nos dice, ya basta, ya estoy como cansado. Nunca tuve ese pensamiento de decir, ya como que esto está muy cansado, o sea, o siempre estuvo ahí como que firme y en la batalla. No, Miguel Ángel, yo pienso que las dudas de que si estoy haciendo la voluntad de Dios las voy a tener el día de mi muerte. Sí, La duda de ciertamente. ese es el último día que Yo me las hago todos los días también. Exacto, entonces, cuando tú veías lo complicado que era la India, cuando tú veías que un día, es que en la India no te puedes levantar un día y que digas, hoy va a salir todo bien, porque no va a salir Normal. todo bien. No, o se acabó la gasolina y ya no tienes, o no hay electricidad, o no hay agua. Tantas cosas que te pueden, que el día, o sea, tienes que acostumbrarte a vivir así. Tienes que acostumbrarte, o sea, imagínate el contraste, pasar de uno de los países más precarios, más complicados del mundo, sin tantas cosas, a pasar a Estados Unidos, que tiene todo. Entonces, Claro. la sorpresa mía cuando estoy aquí es cuando alguien se queja, de lo que sea. Y yo digo, Dios mío, hoy no sé si me está escuchando, hoy un hermano, un hermano me llamó porque aquí en la parroquia donde estoy, damos los domingos después de misa de 12, dábamos pan dulce mexicano regalado para todos que pasen a tomar café. Bueno, se quejaron de que no querían pan dulce, que querían donas como los americanos. Entonces, bueno, cambiamos a donas. Pues hoy me llaman que quieren pan dulce. Ya yo me enojé. Me enojé porque digo, ¿cómo es posible que si ni en la India, ni en Costa Rica, ni en el México te regalan nada cuando vas a la misa, Claro. y aquí te estamos dando, te quejas? Yo pienso que es ahí, yo he aprendido mucho a ser tan agradecido por todo lo que yo tengo en este país, que todo es tan fácil, que yo sé que no tengo, pues, me voy a conectar y voy a tener electricidad, no tengo miedo de que se vaya a la mitad. O sea, es pasar de una vida, de un tipo de vida a otro totalmente distinto, que es aquí en Estados Unidos, donde tienes absolutamente todo. Entonces, a mí me gusta porque yo no tomo nada en inglés se dice granted, no doy nada por sentado, porque yo sé que cuando yo me levanto en la mañana, tengo una cama que no tenía en la India, porque tenía que dormir en el suelo. Yo me levanto y me meto al baño y tengo agua caliente, no tengo que ir a cogerla al primer piso o donde sea un balde de agua para traer la habitación, y que no me alcance porque soy grande y no me alcanzó el agua caliente. Entonces, yo he aprendido de verdad a ser muy agradecido con todo lo que aquí tengo. Gracias a Dios. Yo creo, padre, que esta parte de su testimonio
debería ser, deberían, yo creo que agarrar este video, no sé si estoy siendo muy osado, y compartirlo en todos los seminarios actualmente, ¿no? Deberían compartir, yo creo que todo esto, este video en todos los seminarios, y pues si hay hermanos sacerdotes aquí que lo están viendo, pues que lo compartan, porque sí, padre, yo de hecho pues estuve hablando, o no, o un sacerdote estaba dando como una, ahí en la homilía, estaba como contando precisamente de situaciones que aquí en Colombia, por ejemplo, porque él estaba hablando que estaba un poco preocupado por los seminaristas actuales, porque puso como el caso de un muchacho como que no sé qué fue lo que le dijeron, le llamaron la atención y el muchacho se puso a llorar y ya no quería hablar con nadie porque lo vieron feo, porque le dijeron tal cosa. Y entonces el sacerdote estaba contando de situaciones que a él le tocó, que lo mandaron para una montaña donde estaba la guerrilla y tuvo un sitio y llegó la guerrilla y él, bueno, situaciones súper complicadas, pero pues ahí soportando con la valentía y la fuerza de Dios. Y mira todo lo que está contando usted también, y a veces la gente cree que es como sencillo y fácil, ¿no? Llevar una vida en el seminario o quizás en seminarios donde, pues, en países desarrollados donde tienen todo, y como dice usted, se quejan, ¿no? Y mire todo lo que vivió usted. Entonces yo creo que es Hay, importantísimo pasar este video. Miguel Ángel, hay un dato importante que yo no sé si tú lo conoces o si la gente que nos está viendo lo conoce, es que cuando yo llegué, en la India no se utiliza el papel higiénico. Esto era una de las cosas que Lo más, conozco, claro. era una de las cosas que Difícil, más claro, difícil tenía yo. O sea, que en la India, y claro. cuando yo iba de vacaciones a Costa Rica, la gente me decía, ¿qué te damos? Yo dije, papel higiénico. Y yo llevaba en la maleta papel higiénico desde Costa Rica para Claro, la India. O sea, y no esa, yo ahora veo para atrás y yo digo, ¿cómo hice eso? ¿Cómo me atrevo? O sea, ¿cómo Dios me dio la gracia? Porque eso es una gracia. ¿Cómo Dios me dio la gracia de que yo, en lugar de llevar chocolates o llevar comida o llevar café de Costa Rica, yo prefería llevarme papel higiénico? Y yo lo normalicé, yo dije, lo vi normal, lo veía normal, de que no había papel claro. higiénico en la India. Y eso mismo, lo que te digo ahora, yo aquí tengo experiencia con seminaristas, con los mismos sacerdotes que se quejan hasta por el carro que nos dan, y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que tú te quejes con eso? No han podido, no hemos podido de verdad ser agradecidos. Yo hablo mucho cuando predico aquí en la iglesia, y yo le digo, aquí estamos en un país de inmigrantes, y siempre les digo Sí, a los papás, ustedes tienen que recordarle a sus hijos de dónde vienen ustedes. Muchos de ustedes han cruzado el desierto, muchos de ustedes han pagado coyotes, no han dormido, se han perdido, y hoy los hijos no te hablan ni español, los hijos se sí. creen que son total. Yo les digo, acuérdenle a sus hijos de dónde vienen, que no tomen todo por sentado, porque aquí los niños se levantan y dicen, quiero el iPhone 16, y los papás hacen lo que sea por comprárselo. Quiero la última, lo que sea. Aquí tienen todo. En Estados Unidos no hay precariedad, no hay miseria. La gente se endeuda no porque sean ricos, sino porque el crédito es muy fácil de obtener. O sea, puedes comprar lo que sea. Pero, y entonces eso nos hace olvidarnos muchas veces de lo que realmente es la vida y de lo importante de las que son las cosas. Yo, una de las vacaciones que llegué a Costa Rica, me acuerdo que le dije a una amiga, qué lindas montañas tienes detrás, y me dice, nunca las había notado. O sea, eso nos pasa. No aprendemos a notar lo bonito que tenemos a la par. Y yo creo que eso fue lo más Así lindo, es. una de las cosas lindas que me dejó la India, poder apreciar todo. Yo te digo, con toda sinceridad, yo todos los días le doy gracias a Dios cuando me estoy duchando, porque tengo agua caliente. Un niño de aquí, Claro, ¿cuándo se va a preocupar por decir, gracias a Dios tengo agua? No, pues lo ha tenido toda la vida. Pero yo en claro. la India pues no la tenía, y tenía que ir con un balde a traerla, meter un artefacto que se mete como un teléfono, como electricidad, para que el agua se pudiera calentar un poquito cuando era tiempo de frío. Entonces, pues yo creo que ha sido un aprendizaje bellísimo. Dios me ha ayudado montones a poder ver lo bello de la vida, de todo. Y en la India fui feliz con lo poco Me que tenía. gustaría preguntarle precisamente eso, padre. O sea, ¿qué o cuál fue el momento? Porque sí, pues tanta precariedad, religiones diferentes, culturas. ¿Cuál fue como el momento más difícil que le tocó soportar y decir, Dios mío, ayúdeme porque ya yo no aguanto esto y sin tu fuerza ya yo no voy a poder soportar más
acá, ¿cuál fue ese momento como más difícil en la India, pues en su vida allí como seminarista y sacerdote? ¿Y cuál fue el momento más hermoso de decir que tantas personas conocieron a Cristo o le agradecieron porque le presentó, pues aparte de esto que nos acaba de comentar? Mientras hablaba se me ocurren miles de cosas de momentos difíciles, ¿no? Yo creo que en la India, porque también tiene que ver con la cultura. En la India, la cultura, ellos escupen mucho, ¿no? Ellos se limpian la boca mucho. Y recuerdo que una vez iba en el bus y lo hicieron y la saliva me dio a mí, ¿verdad? Entonces yo decía, qué humillación, pensaba, ¿no? Que tengo que aguantarme hasta esto por Cristo. Fue muy duro porque me sentí muy humillado, porque no lo hicieron a propósito, ¿no? Pero en ese momento lo sentía así. Otro de los momentos duros, difíciles, fue una vez que fui a visitar el río Ganges. Y cuando vas a visitar el río Ganges, que el río Ganges es el río sagrado para los hinduistas, Ahí y en el río donde queman a los muertos, ¿no? donde queman a los muertos, y ver que te traen al muerto, porque no es que los queman a todos igual, no, hay estratos. Entonces, dependiendo del dinero que tengas, te queman en un lugar más bonito, en un lugar más feo. Es todo una cultura. Entonces, pues, estábamos viendo y después hay palco, o sea, te sientas a mirar cómo queman a los muertos. Y yo creo que eso fue un momento duro, ¿no? Ver cómo el muerto lo quemaban y ver que cuando ya suena lo más duro, que es, pum, oyes un estruendo fuerte, es la cabeza que les explota. Entonces, Dios. poder estar ahí y poder ver eso y decir, bendito sea Dios que conozco el cristianismo y que los cristianos tenemos otra forma de ver y de experimentar la muerte, ¿no? Y luego agarran las cenizas y las tiran al río, inmediatamente vienen cientos de niños y te preguntas, ¿para qué van los niños? Bueno, los niños van con imanes en sus manos para sacar el oro y la plata de los muertos, ¿no? Porque los queman con todo, entonces se meten al río donde estén las cenizas y toda todo, esa contaminación. toda esa contaminación, a sacar pues el oro, la plata y todo eso. Yo creo que fue un momento impactante, un momento difícil de ver, y así es difícil también, por ejemplo, ya cuando era sacerdote, yo me ordené en el año 2016, me ordené en la India. Bueno, ahí creo que ese fue el momento más lindo, poderme ordenar en la India, que mi mamá pudiera venir desde Costa Rica, que viniera un grupo de costarricenses, viajaran tan lejos para que estuvieran conmigo ese día en la India. Fue muy lindo. Yo me ordené en un pueblito que me habían mandado de misión, pero ahí normalmente no se ordena la gente. Ahí normalmente los que salimos del seminario mío no se ordenaban, pero yo estaba en ese pueblo de misión y a mí me encantó el pueblo, me encantó, me gustó mucho. Y me acuerdo que una noche yo pasé por la iglesia y le dije, Señor, si me quieres regalar algo, regálame ordenarme en esta iglesia. Y me ordené en esa iglesia. Cuando yo estuve ahí, hincado ante el obispo, y que tenía mi mamá y tenía mis amigos, algunos que pudieron ir, y te imponen las manos y te consagran las manos, porque yo nunca pensé que fuera a ser sacerdote. Pasé por muchas dificultades como seminarista, o sea, y ver que Dios era Dios, porque un día esto se lo decía a alguien, aunque la corte celestial se oponga, si tú tienes que ser sacerdote, Dios te va a hacer. Aunque los ángeles se opongan, si Dios te lo quiere dar, Dios te lo va a dar. Y esa fue mi experiencia, ¿no? Yo sentí a veces muchas oposiciones y ver que Dios lo hacía porque era Dios. En ese lugar fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Momentos tristes ya como sacerdote, en esa misma parroquia me hicieron padre, era ver a los muchachos. En la India existen las castas. Entonces, en el corazón no mandas, el corazón se enamora de quien sea, pero en la India no puedes. En la India tienes que casarte con lo que tus padres hayan decidido. Entonces, llegaban a mí muchas muchachas o jóvenes a decirme, padre, me están casando con esta. Igual en el catolicismo, o sea, igual había esa costumbre. Sí, esto es muy curioso porque en el catolicismo, Wow. igual, en la India, hay muchas cosas en la religión católica en la India que se ha adoptado, inculturado Sí, se al mezcla, hindú. sincretismo.
una mezcla, ajá, exactamente. Y un país donde el 80% es hinduista, imagínate, es casi imposible que no se mezcle. Mm. Y entonces muchos jóvenes, pues los papás ya le tenían arreglados sus matrimonios desde que eran chiquititos y llegaban mal, llegaban a sufrir, llegaban llorando de que no se querían. Y pues ahí viene un trabajo de mucho acompañamiento porque muchos de esos, no en mi caso, pero muchos de esos terminan suicidándose. Por eso la India tiene un alto grado de índice de Qué tristeza. suicidio. Se les conoce como la muerte de Romeo y Julieta. Se le tiran al tren por amor, porque prefieren morirse antes de casarse con alguien que la estén obligando. Entonces, Wow. pues esos eran momentos tristes, ¿sabes? Claro, padre, no, no, es que es súper complicado pues todo eso y gloria a Dios que pues pasó tanto tiempo, ¿no, padre? Porque pasó 15 años por allá. O sea, fue 6 meses y terminó 15 años. Fui 6 meses y terminé 15 años. Te iba a contar un momento ya cuando estaba en la parroquia con uno de los niños. Bueno, ahora pensaba que no sé si has escuchado el caso de los hermanos Menéndez, que ha sonado mucho Sí, aquí sí, nuevamente en claro. Estados Unidos, Sí, sí. y el ciclo de violencia que uno piensa, ellos pensaban que esa era la realidad de ellos, ¿no? Que así eran todos los papás. Un niño se me acercó una vez y me dijo, padre, ¿cómo lo despertaba usted la mamá? Y le digo, pues no sé, llamándome. Y me dice, y le digo, ¿por qué? ¿Cómo te despiertan a ti? Y me dice, a mí me despiertan mi mamá cuando va a hacer tortillas, que ellos le llaman chapati, cuando va a hacer tortilla, como no me despierto, pone la cuchara en el fuego y va y me la pone en la pierna. ¿Eso es Uy, normal, Dios padre? mío. Y yo, bueno, eso de que sientes que se te parte el alma, ¿no? Porque no existe un instituto que tú puedas decir, voy a acusar a la mamá. No existe alguien, o sea, no existe nada. Ahí es la buena voluntad de la mamá, llamarla, poder hablar con ella, poder explicarle, pero no existe como, aquí, por ejemplo, yo en Estados Unidos recibo un caso como eso y me veo Mm. obligado a llamar inmediatamente a la policía, obligado por ley. Pero en países como la India, pues lo escuchas, se te rompe el alma de ver que el niño había normalizado eso, que era normal que la mamá le pusiera la paleta caliente, que así se tenía que despertar. Cosas Oh, qué duras, muy tristeza. duras, Miguel Ángel. Entonces ahí te dabas cuenta y tú decías, ¿cómo se ocupa evangelizar este país? Pero también era la frustración de ver que no se evangelizaba y tú volvías a ver el pasado y tú decías, aquí estuvo San Francisco Javier, aquí estuvo Santo Tomás el apóstol y no pudo convertir a esta cultura. Es una cultura muy fuerte, el hinduismo es una cultura antigua, 3000 años tiene, o sea, es más antigua que el cristianismo, o sea, es una cultura muy, muy, muy fuerte. Y entonces tratar de convertirlos es casi que imposible. Es Dios y realmente mártires, no como yo, porque yo al final me vine 15 años después. Me vine por otra historia que ya te la puedo, fui agarrado en la policía, etcétera, al final del cuento. Pero se ocupan mártires, gente que esté dispuesto. Yo ayer contaba la historia de San Francisco Javier, que San Francisco Javier fue a la India y cuando San Ignacio lo invitó a que fuera a la India, a él le ardía el corazón, tanto le ardía el corazón por irse a la India que la camisa se quemó. Imagínate, Wow. el corazón ardía de fuego que la camisa se quemó. Yo he visto la camisa. Entonces, se necesitan mártires, gente con el fuego del Espíritu Santo para que pueda llegar a la India y convertir. Y Miguel Ángel, convertir es poderles enseñar a ellos lo que me dijo este hindú al principio, ¿no? Que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios que perdona, un Dios que te acepta tal y cual eres. La gente necesita escuchar amor, que hay un Dios que te ama, no un Dios que te juzga, no un Dios que te grita, no un Dios que te castiga. No, el Dios del cristiano es el Dios de amor, el Dios que vino a proclamar Jesucristo. Era lo único que Jesucristo decía, ¿no? Jesucristo solamente habló de amor, nada más, no condenó a nadie. Qué fuerte y qué bonito a la vez, pues todas estas historias que nos está contando, padre. Y sí nos gustaría conocer precisamente, pues porque estaba tan arraigado a pesar de todos estos problemas que pasaban y lo fuerte de la cultura. Usted pues pasó muchísimos años allá. O sea, ¿qué sucede que se tiene que ir y cambiar nuevamente un contraste totalmente diferente de pasar a un país que, pues, como hemos dicho, tan precario, a el país donde lo tienes todo?
Mira, yo salgo de la India en el 2018 porque voy de vacaciones para Costa Rica. Esa era mi idea. Cuando yo llego al aeropuerto de Bombay, migración me agarra el pasaporte y me dice, ¿qué has hecho 15 años aquí en la India? O sea, 15 años son muchos para hacer turismo. Y yo, no, turismo, no, no, no. Pásate al cuartito. Ya cuando te pasan al cuarto, tú dices, Aquí viene y algo aquí feo. viene algo raro. Y ya te pasan al cuartito y empiezan, no te traen el pasaporte, empiezan a ver los registros, entradas, salidas. Claro, cada 6, cada 3 meses sales y entras, sales y entras. Ningún país en el mundo te lo va a permitir. Y eran 15 años y entonces en un momento determinado ya yo era sacerdote, era el 2018 y me pidieron el celular, lo revisaron, vieron fotos mías evangelizando, predicando en una iglesia. Es un delito porque yo tenía visa turista y estaba trabajando en una iglesia, o sea, estaba haciendo un misuse, un uso no adecuado de la visa por la que me habían dado. Cuando yo entro a la India, te ponen a firmar y te dicen, te damos visa turista y lo único que puedes hacer es pasear y conocer como un turista, pero tú estás trabajando, estás recibiendo un Claro. salario, eso es un delito. Bueno, no me dejaron abordar el avión, perdí el avión y por 3 días tuve que estar presentándome a migración en Bombay y firmando documentos diciendo que no regresaba, que ya no regresaba, que me comprometía a no regresar. Entonces me regreso a Costa Rica y ya en Costa Rica pues no podía regresar. Entonces el año 2018 era el último año, yo sin saberlo, en el que aquellos 2 sacerdotes viejitos ya estaban en Costa Rica. El párroco, que era el que era más cercano a mí, casi ciego, entonces yo empiezo a trabajar con ellos. Fue un año bellísimo porque pude aprender de ellos montones, montones. Y estar en mi pueblo después de 15 años, poder reconectar con mi familia, con mi cultura, con mi gente, ese año ahí. Y luego ya, pues, cuando ellos se van de mi pueblo, el obispo de Costa Rica me reubica en una parroquia y viene el COVID, que fue terrible, que fue tremendo, que en Costa Rica se vivió de una manera terrible, encerrados en las casas. Y luego del COVID, durante el COVID, lo que hice fue prepararme y me hice una licenciatura en educación. Y entonces, cuando terminé la licenciatura en educación, le dije al obispo que yo quería estar en un colegio. Entonces me mandó para un colegio y estuve dando clases por 1 año y medio. Y durante ese año y medio yo sentía la necesidad de estar en otro lado porque yo pues hablaba inglés, hablaba italiano y quería servir a la iglesia como misionero en otro país que no fuera el mío. Se lo propuse al obispo y entonces me dijo, si encuentras una diócesis, yo te doy el permiso. Si encuentras un obispo que te reciba, yo encantado. Y nadie me lo puede creer que así empecé a ver diócesis en los Estados Unidos donde hubiese poco clero, donde había escasez de sacerdotes, donde había un aceleramiento grande de población y me salieron varias diócesis y en cuenta la que estoy ahora, mandé correos electrónicos a todas y de la diócesis aquí donde estoy me respondieron y el resto es historia. Así me vine, ya me incardiné aquí a Estados Unidos hace 2 años. Me llegué y me incardiné este año, entonces pues ya pertenezco a la diócesis de los Estados Unidos. Y así fue como terminé. Ha sido, siempre lo digo, porque no sabía, o sea, era volver a dejar mi casa, volver a dejar a mi mamá ya anciana, dejar otra vez a mis amigos, dejar mi cultura, pero ha sido la mejor decisión de mi vida, poderme venir aquí y compartir la palabra de Dios aquí. En este estado, la mayoría, el 80% de los extranjeros que hay son mexicanos y los mexicanos son la cultura más linda que yo he podido conocer. Son una gente increíble, increíble, de hospitalaria, de buena, de gentil, de respetuosas con el sacerdote. Al sacerdote lo tratan con exagerado respeto. Hasta rayan ya en lo exagerado. Pero me quieren montones, yo los quiero muchos. Ahora están llegando muchos colombianos. Entonces tenemos una población grande de Bucaramanga, están llegando aquí. Uy, yo vivo acá en Bucaramanga, padre. Mira, de Le Bucaramanga. le manda saludos a los bumangueses. Bucaramanga, de un pueblo que se llama San Alberto. Hay de todo ese lado de Colombia, están aquí. Entonces ya tenemos bastantes colombianos. Hicimos una feria colombiana hace como 15 días, porque ya son bastantes. Sin embargo, siguen siendo mayoría los mexicanos. Los mexicanos son, aquí hay mucho. Aquí no tengo ni puertorriqueños, ni tengo cubanos, ni tengo de Costa Rica, vemos poquitos, gracias a Dios.
pero de México sí tenemos muchísimos y son Qué bueno. increíbles. Excelente. Bueno, de hecho, padre, aprovecho y pues, les digo que este canal, de hecho, en su mayoría, porque YouTube te muestra las estadísticas, en su mayoría lo ven mexicanos. O sea, el país número uno es México y el país número dos que ve mi canal es Estados Unidos y obviamente, pues me imagino mexicanos y latinos, ¿no? Así que pues aprovecho y le doy las gracias también a nuestros hermanos mexicanos que pues ven el canal y comparten este contenido. Padre, me gustaría que ¿qué mensaje le podría mandar usted, padre? Porque, bueno, yo creo que con todo lo que nos ha contado es el mejor mensaje, ¿no? Pero a ese joven que quizás está muy cómodo en su casa o haciendo las cosas que está haciendo en su vida, estudiando, o quizás tiene una pareja, pero que siente ese llamado en su corazón a la vocación, pero que teme dejar esas comodidades del mundo actual. ¿Qué le diría a ese joven que quiere, pero tiene miedo? Lo primero es que miedo vamos a tener siempre, o sea, el miedo no se nos va a quitar. Yo tengo miedo todos los días, miedo al fracaso, miedo a que no haya trabajado. Hay una tentación muy grande que tenemos los sacerdotes que trabajamos mucho y es que el diablo viene y te dice no has trabajado lo suficiente. Inclusive en el día libre, el diablo viene y te dice hoy has estado todo el día viendo tele, ¿por qué no has hecho? Es muy difícil y es un sufrimiento muy grande que tenemos. Yo lo comparto con el párroco con el que vivo, que también trabaja mucho y un día conversando los dos teníamos los mismos pensamientos, que ni siquiera cuando estás de vacaciones dices, ¿por qué estoy de vacaciones? Debería estar trabajando. Es una tentación muy grande. Entonces, miedo siempre vamos a tener. Lo que sí le puedo decir a cualquier muchacho, cualquier muchacha que sienta la llamada de Dios es que la decisión más buena que puedes hacer es seguir a Cristo. O sea, no hay comparación. Es el jefe más bueno que hay. Es el que te concede los deseos del corazón. O sea, a veces a mí me da miedo pedir cosas. A veces pido algo de corazón y después digo, no, Señor, mejor no. Porque yo sé que yo pido y el Señor me lo va a dar. Es que es alcahueta, se pasa de bueno conmigo es una intimidad que tenemos muy grande. Es maravilloso porque de verdad que el Señor, como dice el dicho, no cumple los deseos del corazón, pero es que es cierto. Yo siempre les pongo el ejemplo aquí en la parroquia a mí me encanta la Coca-Cola cero, me encanta. Pero no hay En que la, In- tomarla mucho, padre, porque igual en, es mala. en la Vea, India, tomando, voy a hacer agüita. como Cristiano Ronaldo, vea, agua, padre, agua. En la India no existía en el 2005, era imposible conseguirla. Yo salía a la calle a evangelizar porque era una de las cosas que hacíamos, ¿no? Salíamos a la calle a evangelizar, esto es otra anécdota, ¿no? Yo llegué un día a evangelizar en medio de unos musulmanes y les enseñé la cruz, les dije, ¿saben quién es este? Y ellos me dijeron, sí, ese es el signo de matemática, el signo más. En serio. No sabían, o sea, porque yo lo pregunto ahora a cualquiera de los que nos está escuchando, ellos saben que es una cruz. Aunque no seas católico, aunque seas ateo, sabes lo que es una cruz. Pero en la India no saben lo que es la cruz, pensaban que era un signo de matemática. Dios santo. Es increíble, o sea, Después de 2000 años. es esa necesidad de conocer, esa necesidad de llevar la palabra de Dios en la India, o sea, hay lugares donde el evangelio todavía no ha llegado. Yo he estado en Dios lugares santo. de Nepal donde son 3 días caminando para llegar a un pueblo donde viven del animismo, o sea, ellos creen en los espíritus por la necesidad del ser humano de creer en algo, pero Sí, no saben quién es Jesús, no saben quién es Dios. O sea, nos parece increíble porque en sí, Occidente todos total. conocemos, pero hay Claro. lugares en el mundo que todavía no existe Dios. Bueno, en estos lugares que yo he andado, a veces decía, Señor, qué ganas de una Coca-Cola. O sea, era imposible. Y tal vez llegaba a alguna casa y me decían, brother, aquí hay una Coca-Cola que trajo mi hermano el año pasado de tal lugar, de tal país. No. Y yo decía, esto es Dios, son las caricias de Dios. O sea, con cosas así pequeñas, Sí, parecen insignificantes, uno puede ver el amor de Dios en la vida de uno. Entonces, si usted está hoy triste, si usted hoy está con depresión, si hoy usted no le encuentra sentido a su vida,
Si su vida, por más que la ve, ni la novia, ni el sexo, ni la droga, ni el alcohol le da la felicidad, le tengo que decir que existe una persona que puede darle la felicidad, que es quien llena todo y quien te puede dar la felicidad y tenerle sentido a su vida. La vida tiene sentido. En medio del mundo que hoy no tiene sentido, Jesucristo le da sentido a la vida. Así que ánimo, si hay alguien con la inquietud de ser sacerdote, que hable con su sacerdote o me escriba, hablamos, conversamos y les cuento más de esta maravillosa experiencia. Para mí ha sido un viaje invaluable de Dios. O sea, Qué bonito, padre, qué bonito. Y usted entra a la perfección, por ejemplo, cuando el Papa Francisco que dice, no queremos ver sacerdotes con cara de vinagre, con amargado, y usted se le ve la alegría de ser un verdadero cristiano y a pesar de las dificultades, seguir proclamando a Cristo como rey. Se le nota, padre, se le nota y de verdad que le agradezco porque eso nos llena a nosotros también de ese amor de Dios. Tengo una amiga psicóloga que me dice, yo no te he visto feliz en la India, te vi feliz cuando estabas en Costa Rica y te veo ahora feliz en los Estados Unidos. Es que no importa el lugar, o sea, no importa dónde estemos. Me acuerdo que este párroco de Costa Rica, que es mi mentor, una vez en una crisis que yo tuve, me dijo, es que tú puedes ser feliz como cajero del banco o limpiando el piso con una escoba. No importa el lugar, lo importante es aquí adentro. No importa si estoy en la China, en India o en Estados Unidos, la felicidad la da Jesucristo, sin importar dónde estés. Que extraño a mi país, sí, extraño mi comida, extraño a mis sobrinas, extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos, pero hay algo aquí más grande, o sea, que me llama para estar aquí y el tiempo pasa y en enero voy para Costa Rica, si Dios quiere. Entonces, pues eso, tengo 2 años y medio de no ir. Entonces, los afectos van y vienen. El único que realmente llena y quien da la felicidad es Jesucristo. Así que ni las pastillas del psicólogo ni las pastillas del psiquiatra a veces nos pueden curar. Quien tiene la respuesta para todo es realmente Jesucristo, experimentar su amor, poder encontrarse con Él. Yo le digo siempre a la gente, el encuentro con el Señor es muy importante porque podemos ser carismáticos toda la vida, catecúmenos toda la vida, del Opus Dei toda la vida, podemos venir todos los días al Santísimo, hacer todas las novenas, pero si usted no se ha encontrado con Jesucristo, su vida va a ser siempre la misma. El encuentro personal con Jesús es lo que cambia a la gente. Le cambió la vida a la samaritana, le cambió la vida a los apóstoles, le cambió la vida a San Pablo. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y eso es lo que todos tenemos que buscar, ese encuentro con Jesucristo resucitado. Amén, amén. Por cierto, por acá veo a alguien que está escribiendo de Cuba, que está agradeciendo mucho estos programas. Qué gran bendición que nos vean desde allá, desde Cuba. Que Dios los bendiga, Dios los proteja y que la Santísima Virgen María los arrope. Y por acá hay muchísimos comentarios que pues lamentablemente no los puedo leer todos porque pues pasan muy rápido, pero de verdad que agradezco a cada una de las personas que han comentado. Recuerden darle like al video, recuerden compartir estos videos y como dije, pues son importantísimos como catequesis, como formación. Ayúdenme a compartir porque recuerden que compartir es evangelizar. Padre, ¿cómo las personas lo pueden buscar? Porque usted mismo lo acaba de decir. O sea, si alguien quiere tener una experiencia más que yo le pueda comentar sobre la vocación, sobre la vida religiosa, si hay un joven que tenga esa inquietud. Entonces, ¿cómo son sus redes sociales? Porque pues veo que también pues evangelizan sus redes sociales. O sea, ¿cómo la gente lo puede buscar? ¿Qué redes sociales usa? Muy bien, yo uso casi que todas. Aquí se los puse en morado. Ese es el de YouTube, que es Father Toto Méndez, que es el que abrimos esta semana. Y ahí hay Father Toto Méndez, sí, ahí en YouTube. Ahí hay parte de las homilías, ahí hay diario, como hago misa, pues un clip de 2-3 minutos resaltando lo más importante del evangelio. Luego está Instagram, que también me pueden buscar, pero creo que con que me busquen por YouTube y ahí dejen sus comentarios, pueden buscarme por cualquier otra de las redes. Mi nombre es Robert Méndez, así aparezco en Facebook también, Father Toto, así que llegando a YouTube podemos llegar a cualquier otra. Así que excelente, padre. Y mire,
Créame que gran bendición y obviamente, Padre, no existen las casualidades, sino como dicen por ahí coloquialmente, las diosidencias. Yo, por ejemplo, para hoy, normalmente yo siempre tengo toda la semana con invitados ya agendados, pero para hoy yo no tenía invitados. Y mire que ayer me escribe este muchacho, ¿cómo se llama? Para darle las gracias, que no recuerdo el nombre de él. César. César, le mando muchos saludos a César y muchas bendiciones, porque ayer pues yo estaba ahí revisando el celular y me llega un mensaje de César diciendo: Miguel, yo te había escrito hace como algunos meses atrás que te había hablado del padre que estuvo en la India, a ver si lo pueden entrevistar y conversar. Y yo dije, claro, de una, vamos a conversar, y el padre también pudo el día de hoy, así que pues todo esto es el plan de Dios que quiso que acá lo pudiésemos compartir. Así que, padre, muchísimas gracias. Las puertas de este canal están totalmente abiertas. Pues ya lo sigo en Instagram, ya tenemos ahí el contacto del WhatsApp. Y aquí pues en Colombia y en Venezuela, porque yo soy venezolano, pero bueno, también por las razones que conocemos, pues ya tengo ya más de 12 años viviendo acá en Colombia, en Bucaramanga. Así que pues también, si esas personas que conocen de Bucaramanga, pues aquí también estamos totalmente a la orden. Así que, padre, no sé si quiere hacer una oración final para poder despedir este en vivo. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos los que escribieron, a todos los que nos vieron. Compartan los mensajes, suscríbanse a la página del YouTube mío para que puedan compartir y escuchar más la palabra de Dios, que es como podemos llegar a los jóvenes hoy Así en las es. redes sociales. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te pedimos que en esta fiesta de los santos ángeles, de los santos en el cielo, nos acompañen, que ellos intercedan por nosotros y que mañana en la fiesta de los difuntos, ellos puedan también interceder por nosotros y por cada uno de los que están escuchando, que tengamos un descanso bonito en este día. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que permanezca siempre. Amén, amén. Queridos hermanos, los quiero mucho. Dios los Muchas bendiga. gracias Chao, a chao. todos. Hasta luego. Gracias, Amén. Miguel Ángel. Chao, chao.